Italia, tierra de campeones. Valentino Rossi, Giacomo Agostini, Marco Simoncelli, pero también tierra de carácter fogoso, de sangre caliente, de pasiones que a veces se desbordan. Entre todos ellos, hubo un nombre que brilló con luz propia durante un puñado de años y luego se apagó entre las llamas de su propio infierno. Romano Fenati, el piloto más rápido de su generación en Moto3 y también el más peligroso, el hombre al que muchos aficionados y periodistas acusaron de intento de asesinato sobre dos ruedas. ¿Fue realmente un intento de asesinato? ¿O fue la exageración de un mundo que no perdona ni un milímetro, ni un error, ni un segundo de furia? Hoy vamos a investigar cada frenada, cada manotazo, cada giro de tuerca de una carrera que empezó siendo un cuento de hadas y terminó como una pesadilla grabada en 4K para millones de espectadores en todo el planeta. Dime en los comentarios solo una palabra, la primera que se te venga a la cabeza. ¿Fenati fue peligroso o fue asesino? Una palabra nada más. Y si crees que esto de compararlo con un asesino es una exageración, suscríbete ahora al canal porque vas a ver con tus propios ojos las imágenes que hicieron temblar al paddock entero. Vamos allá. Romano Fenati nació en Ascoli Piceno, una pequeña ciudad italiana en la región de las Marcas, el 15 de enero de 1996. Desde niño tuvo la necesidad de ir rápido. Sus padres le compraron una minimoto cuando tenía apenas 4 años, y para sorpresa de todos, el pequeño Romano no solo se subía a la moto sin miedo, sino que ya en esas carreras de niños mostraba una agresividad poco común. No ganaba por casualidad, ganaba porque hundía la rueda delantera en cada curva, porque adelantaba donde nadie se atrevía, porque parecía que el asfalto fuera suyo y el resto solo invitados. En el mundo del motociclismo de base, pronto empezaron a hablar de él, no solo por su velocidad, sino por algo que inquietaba a los entrenadores. Fenati no sonreía nunca después de ganar, y cuando perdía, tiraba el casco al suelo. A los 10 años ya había sido expulsado de 2 escuelas de pilotaje por pelear con otros niños, pero el talento tapaba todo. En Italia, cuando un niño va rápido, se le perdona casi cualquier cosa. Para 2011, con solo 15 años, Fenati ya corría en el Campeonato de Europa de Moto3, y no corría, dominaba. Ganó 4 carreras consecutivas y el equipo nacional italiano lo fichó para el proyecto Team Italia FMI. Al año siguiente, 2012, debutó en el Mundial de Moto3. Tenía 16 años. En su segunda carrera, en Jerez, terminó octavo. En la cuarta, en Francia, se subió a su primer podio. Tercero. La prensa italiana se volvió loca. Escribieron titulares como El nuevo Rossi y Fenati, el asesino de curvas. Nadie sabía entonces lo certero que sería ese apodo años después. En 2013, su segunda temporada completa, Fenati ganó 2 carreras, Indianápolis y Australia. Terminó subcampeón del mundo por detrás de Maverick Viñales. Con 17 años, segundo del mundo. Las comparaciones con Rossi eran inevitables porque Rossi también había sido segundo del mundo en 125 centímetros cúbicos con 17 años. Todo parecía escrito, pero algo chirriaba. Fenati no era como los demás pilotos. En las ruedas de prensa respondía con monosílabos. A los periodistas que le preguntaban por sus rivales les decía que eran unos lentos. Y dentro del box, los mecánicos contaban historias que nunca salían en los medios. Cuentan que en 2013, en el Gran Premio de Malasia, Fenati se negó a salir a pista porque no le gustaba cómo había quedado ajustada la suspensión trasera. Su propio jefe de mecánicos le suplicó durante 20 minutos. Finalmente salió, ganó la carrera y al llegar a boxes escupió en el suelo y dijo: «Pero no vuelvan a tocarme la moto». Esa actitud fue creciendo como una sombra. En 2014, su equipo era el Sky Racing Team VR46, nada menos que el equipo de Valentino Rossi. El propio Rossi había puesto sus ojos en Fenati, le había dicho en privado: «Tú eres el futuro». Pero el carácter de Fenati chocó con la estructura profesional del equipo. Exigía tener la moto de fábrica cuando sus compañeros tenían la misma especificación. Se negaba a hacer ejercicios de prensa. Una vez, en una cena de equipo, se levantó de la mesa porque no le gustó el menú y se fue sin decir una palabra. A mitad de la temporada de 2014, el equipo VR46 lo despidió. Motivo oficial: diferencias técnicas. Motivo real: nadie podía soportarlo.
Fenati se quedó sin asiento a mitad de año, algo prácticamente inaudito para un piloto que había sido subcampeón del mundo un año antes. En 2015, su padre creó un equipo para él, el Team Fenati, y Romano volvió a ganar. Ganó en Austin, ganó en Indianápolis, subió al podio en varias ocasiones. Parecía que el talento se imponía al carácter. Pero en 2016 llegó el primer incidente realmente grave. En el Gran Premio de Assen, en Holanda, durante la ceremonia de salida, un comisario de pista sujetaba la moto de Fenati en la parrilla. Era su trabajo. Pero Fenati, impaciente porque la salida se demoraba unos segundos, le dio un manotazo al comisario en el brazo. El comisario soltó la moto y casi se cae. Las cámaras lo captaron todo. La dirección de carrera no dudó, multa de 5.000 euros y una advertencia pública. El comunicado decía: o cambias tu comportamiento, o tendremos que tomar medidas más severas. Fenati pidió disculpas por escrito, pero en privado le dijo a un amigo: ese comisario no tenía que tocarme la moto. No había aprendido nada. Y lo peor estaba por llegar. Para entender la magnitud de lo que pasó después, tenemos que hablar un minuto de cómo funciona una carrera de Moto 2. Las motos de Moto 2 tienen motores de 4 cilindros que alcanzan los 280 km por hora. Pero lo realmente peligroso no es la velocidad máxima, sino el frenado. Cuando un piloto frena a más de 200 por hora, la moto se comprime delante, el tren delantero se hunde y el manillar se vuelve extremadamente sensible. Cualquier toque en la maneta de freno en ese momento puede hacer que la moto cierre la dirección y se vaya al suelo. Si encima alguien te aprieta el freno delantero desde fuera, no tienes tiempo de reaccionar. La física es implacable. Un estudio de la Universidad de Bolonia calculó que apretar el freno delantero de una moto a 200 km por hora equivale a clavar los frenos de un coche a la misma velocidad sin avisar. El vehículo hace un trompo instantáneo. En una moto, ese trompo significa volar por los aires a la altura de un edificio de 3 pisos. Los pilotos lo saben, por eso nadie, absolutamente nadie, toca la maneta de freno de otro piloto. Es una línea roja que nunca se ha cruzado en la historia del motociclismo. Hasta que llegó Romano Fenati. Vamos al día exacto. Domingo 9 de septiembre de 2018. Gran Premio de San Marino, en el circuito de Misano. Romano Fenati ya había subido a Moto 2 esa temporada con el equipo Forward Racing. Los resultados no eran buenos. Llevaba 0 podios y varias carreras sin puntuar. Su compañero de equipo, Stefano Manzi, un piloto italiano más joven que él, había sido más rápido en los entrenamientos y en la carrera iba por delante de Fenati. En la vuelta 12, Manzi adelanta a Fenati en una curva de derechas. Es un adelantamiento limpio, sin contacto, bien hecho, pero Fenati, dentro de su casco, hierve de rabia. Lo vemos en las imágenes, agita el puño, hace un gesto obsceno a Manzi desde su moto. Los comisarios lo ven por el circuito cerrado de televisión. En ese momento, el director de carrera toma una decisión: bandera negra para Fenati. La bandera negra significa descalificación inmediata. Tienes que entrar a boxes en la siguiente vuelta. Pero Fenati no entra, da una vuelta completa, como si no hubiera visto la bandera. Y entonces ocurre. En la recta principal de meta, la carrera se ha detenido porque hay una bandera roja. Otro piloto se ha caído y está la moto en medio de la pista. Todos los pilotos reducen la velocidad a unos 120 o 140 km por hora. Van en fila, relajados, esperando la señal de reanudación. Manzi va delante de Fenati. Fenati acelera para alcanzarlo. Se pone a su derecha, justo en el lado de la maneta de freno. Estira el brazo izquierdo y con todos los dedos de la mano aprieta la maneta de freno delantera de la moto de Manzi. La imagen es terrorífica. La moto de Manzi da un cabezazo brutal hacia adelante. Manzi se agarra al manillar como puede, hace un slalom imposible para no caerse, abre gas a fondo para compensar el frenazo inesperado y logra mantener la moto recta por milagro. Si la moto se hubiera cerrado un grado más, si la rueda delantera hubiera patinado, si Manzi no hubiera reaccionado en una fracción de segundo, hoy no estaríamos hablando de un incidente deportivo. Estaríamos hablando de un muerto. Las imágenes dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas. La BBC lo calificó como el gesto más peligroso en la historia del motociclismo. La Gazzetta dello Sport tituló: Tentato homicidio en la pista. Intento de asesinato. La prensa internacional recogió el término.
y aunque jurídicamente nunca fue acusado de eso, porque el Código Penal italiano no tipifica el intento de homicidio por un gesto dentro de una competición deportiva, la opinión pública ya había sentenciado. Romano Fenati era, para el mundo, el piloto que quiso matar a otro en directo. Las consecuencias fueron inmediatas. La FIM, la Federación Internacional de Motociclismo, abrió un expediente disciplinario express. En menos de 24 horas, anunció la suspensión indefinida de Fenati. No una carrera, no dos. Suspensión sin fecha de retorno. Su equipo, Forward Racing, lo despidió en el acto y emitió un comunicado durísimo. Estas acciones no tienen cabida en nuestro equipo ni en ningún deporte. El patrocinador principal del equipo, una empresa suiza de relojes, amenazó con retirar todo el patrocinio si Fenati seguía un día más. Los patrocinadores personales de Fenati, entre ellos una marca italiana de cascos, cancelaron los contratos al día siguiente. Y la policía italiana abrió una investigación por violencia en el deporte y puesta en peligro de la vida de otro. Fenati se escondió en su casa de Ascoli Piceno. No salió durante 2 semanas. Su manager no atendía el teléfono. El paddock entero pedía su cabeza. Y lo interesante es que casi ningún piloto salió en su defensa. Franco Morbidelli, campeón del mundo de Moto2 ese mismo año y también italiano, dijo en una entrevista: «Si yo fuera Manzi, no volvería a correr sabiendo que Fenati está en la misma pista. Esto no es deporte, esto es un acto criminal». Duras palabras. Ahora quiero que tú también opines, porque esto no es un documental pasivo. Abajo en los comentarios escribe solo una letra. S si crees que Fenati tenía intención de hacer daño grave, de verdad. N si crees que fue una estupidez enorme, una impulsividad de adolescente, pero sin intención de matar. Una letra, S o N. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo porque la segunda parte de esta historia, lo que vino después, es todavía más retorcida. Dale al botón y seguimos. ¿Qué hace un piloto al que todos señalan como el loco del freno, como el intento de asesino de Misano? Se va, desaparece. Nadie lo quería. Ni en MotoGP, ni en Moto2, ni siquiera en Moto3, que era su categoría original. Los equipos temían por su imagen y por su seguridad. Nadie quería ser el equipo que contratara al monstruo. Pero Fenati hizo algo que pocos esperaban. Aceptó ayuda psicológica. Se puso en manos de un psiquiatra deportivo en Roma. Dio entrevistas llorando. La más famosa fue para el periódico Corriere della Sera. En ella dijo: «Me equivoqué. Perdí la cabeza. No sé qué me pasó en ese momento. Vi a Manzi delante de mí y toda la rabia de la temporada se acumuló en mi brazo. No quería matarlo. No quería hacerle daño. Solo quería que supiera que estaba enfadado. Pero sé que eso no es excusa. Asumo toda la responsabilidad. No volverá a pasar». Esas disculpas dividieron a la opinión pública. Algunos dijeron: «Es un chico de 22 años. Cometió un error gravísimo, pero merece una segunda oportunidad». Otros dijeron: «Si mi hijo estuviera en la pista con él, no dormiría tranquilo nunca, que no vuelva nunca». La FIM, en un movimiento que generó enorme controversia, levantó la suspensión a los 6 meses. Solo 6 meses. Demasiado pronto para muchos, demasiado tarde para otros, los que creían que nunca debió volver. La decisión se tomó basándose en informes psicológicos que demostraban que Fenati había mejorado su control de impulsos y que no representaba un peligro inminente. Pero muchos aficionados creen que la FIM cedió a la presión de los patrocinadores italianos, que querían recuperar a un piloto mediático. En 2019, Fenati volvió a Moto3 con el equipo VN Snipers y ganó. Sí, ganó carreras. En Jerez, en Brno, subió al podio. La gente lo aplaudía y otros lo abucheaban en la misma curva. Era una dualidad extraña. El talento seguía ahí, intacto, pero la sombra del freno lo acompañaba en cada vuelta. Sin embargo, la bestia no había muerto. Solo dormía. En 2020, en el Gran Premio de Austria, volvió a tener un encontronazo con otro piloto, el japonés Ai Ogura. No fue un frenazo, pero sí un manotazo en plena recta. Fenati le golpeó el brazo a Ogura mientras rodaban a más de 200 km por hora, multa económica y puntos de penalización en su superlicencia. En 2021, otra vez, empujón al turco Deniz Onki en la salida de la carrera de Portimao.
Onchi se cayó, afortunadamente sin lesiones. Otra multa, otra sanción, y otra, y otra. La paciencia del paddock se agotaba. El director de carrera, Mike Webb, dijo en una reunión privada que si Fenati volvía a tener un incidente grave, pediría su expulsión vitalicia. Fenati lo sabía, y a partir de ese momento, cambió. Para bien. En la segunda mitad de 2021 y toda la temporada 2022, Fenati fue un piloto correcto, limpio, sin gestos, sin manotazos. Incluso ayudó a un rival que se cayó delante de él en una carrera de Malasia, parándose a auxiliarlo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. La prensa tituló "El nuevo Fenati". Pero el daño ya estaba hecho. Los equipos grandes no confiaban en él. Ninguna fábrica le ofreció un asiento en MotoGP. Y en 2022, con 26 años, Romano Fenati anunció su retirada. Sin grandes homenajes, sin despedida de campeón, sin rueda de prensa. Solo un comunicado en redes sociales. Gracias a los que creyeron en mí. Pido perdón a los que herí. El motociclismo me dio todo y yo le di muy poco. Me retiro. Fin. Hoy, Fenati corre en carreras de resistencia en Italia, en el Campeonato Nacional de CIV. Gana dinero, pero no fama. Nadie lo recuerda como el niño prodigio que fue segundo del mundo en 2013 a los 17 años. Lo recuerdan como el del freno. Y esa es la condena más dura para cualquier deportista. No la cárcel, no la multa, sino el apodo imborrable. En cualquier vídeo de YouTube sobre pilotos polémicos, su cara aparece con el cartel de intento de asesinato. En cualquier foro de MotoGP, cuando alguien pregunta por el peor gesto de la historia, la respuesta es unánime: Fenati en Misano. Su legado no son sus 8 victorias en el Mundial, ni sus 21 podios. Su legado es un clip de 3 segundos que se ha visto más de 50 millones de veces. Ahora, aquí viene la pregunta incómoda que muy pocos periodistas se atreven a hacer en voz alta. ¿Fenati fue un monstruo o fue un producto de un sistema que glorifica la agresividad hasta que alguien se pasa de la raya? Pensémoslo bien. En MotoGP vemos adelantamientos imposibles cada domingo. Vemos codazos, ruedas que se tocan, pilotos que se gritan dentro del casco. Vemos a Marc Márquez forzando adelantamientos que han mandado al hospital a rivales como Valentino Rossi o Fabio Quartararo. Y decimos, eso es racing. Vemos a Andrea Iannone pegando puñetazos a un rival en el parque cerrado. Y decimos, es que es italiano, tiene carácter. Vemos a Jorge Lorenzo pateando a Héctor Barberá en plena carrera. Y decimos, fue un accidente. Pero cuando un chico con un desorden de control de impulsos diagnosticado, que ha ido a terapia, que ha pedido perdón públicamente, cruza una línea invisible que nadie había cruzado antes, le tiramos la primera piedra. ¿Es justo? ¿O es hipocresía? Para responder, hay que mirar los datos. En los últimos 10 años, la FIM ha sancionado a 47 pilotos por conducción peligrosa. De ellos, 15 tuvieron suspensiones de más de una carrera. Solo uno, Romano Fenati, fue suspendido de por vida. Aunque luego le revocaron la sanción, esa decisión inicial de la FIM demuestra la gravedad excepcional de su caso. No es lo mismo un adelantamiento brusco que apretar el freno de otro. No es lo mismo un manotazo a un comisario que poner en riesgo la vida de un compañero de parrilla. Hay matices, pero también hay una realidad. La línea entre el héroe y el villano en el motociclismo es más delgada que una maneta de freno. Y Fenati la cruzó sin red. Por último, quiero contarte cómo cierra esta historia hoy. Romano Fenati sigue viviendo en Ascoli Piceno, a 10 kilómetros del circuito de Misano donde todo ocurrió. Abrió una pequeña escuela de pilotaje para niños, da clases los fines de semana, enseña a frenar. Sí, a frenar. Él mismo lo cuenta en las pocas entrevistas que concede. Ahora les digo a los niños que frenar a tiempo es más importante que ir rápido. A mí me costó aprenderlo. Que ellos no cometan mis errores. Dicen que cada vez que pasa por la recta principal de Misano, el corazón se le acelera. No por la velocidad, por el recuerdo. Porque en esa recta, un día de septiembre, un chico de 22 años arruinó su vida en un gesto de 3 segundos. Y no hay gas que pueda devolverle el tiempo perdido. Y ahora, lo último. Quiero que me digas en los comentarios solo una palabra, sí o no. ¿Volverías a darle una oportunidad a Romano Fenati?
¿Crees que una persona que hizo algo tan grave a los 22 años puede cambiar de verdad a los 30? ¿Sí o no? Una palabra. Y si este video convence al algoritmo, si llega a 10.000 likes, investigaré el caso de otro piloto polémico. El caso de John Hopkins cuando agredió a un comisario, o el de Tony Elías y su pelea con los comisarios en Valencia. Tú eliges en los comentarios, suscríbete si quieres la segunda parte, y recuerda, en una moto, la impulsividad se frena, la vida no. Nos vemos en el próximo video.